Buenas en sus hogares, nuevamente cerrando la noche, que llega a ustedes a través de las señales de Carivisión, Canal 26, Sistema de Cable Altiz, 26 Claro, 22 Aster. Hoy los jóvenes Luis Soto y Giovanni Almonte decidieron tomar unas vacaciones bien merecidas, pero me dicen por acá que no fue vacaciones, que fue un puente. Pero bienvenidos. A veces hay que puentear las cosas para que funcionen. Hasta los electricistas hacen su puente. No sé, que lo haga un productor, un comunicador en su trabajo, es normal. Pero nos han dejado en buena compañía. Y desde hace un año y tanto, la sociedad dominicana ha estado sacudida por uno de los tantos casos de violencia que ocurren en la República Dominicana. Y uno de esos, concretamente, el caso de la niña Emily Peguero, que ha sido noticia desde el mismo momento en que la sociedad franco-macorizana decidió ser sujeto activo del destino de una parte de ese caso, y que ha continuado siendo noticia hasta la culminación, en primera instancia, del proceso que se llevó tanto en contra de Marlon como de Marlin, hijo y madre, encausado por este hecho lamentable que ha consternado a la sociedad dominicana. Y para continuar el análisis del caso, de la sentencia, yo creo que tenemos un invitado que nos cae como anillo al dedo, porque digamos que es un doliente directo de esta situación en función de que proviene de la provincia de San Francisco de Macorís, y con él podremos tener un termómetro de cómo ha estado integrada la sociedad dándole seguimiento a este caso y conocer su posición jurídica sobre el mismo, de manera tal que reúne dos condiciones importantes: su condición de ciudadano, su condición de abogado, aunque es conocido y me ha planteado, yo no soy un penalista, pero yo soy de lo que creo que no solo los penalistas tienen derecho a referirse al tema. Creo que hay mucha gente que ejerce derecho, que puede opinar, aportar, ayudar a entender o no entender en qué dirección fallaron los jueces. Y eso creo que es interesante, sobre todo cuando hay una sociedad expectante, un poco incómoda con el resultado de primer grado. Y sobre todo esto, vamos a desarrollar una importante conversación con el doctor Luis Ten. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Junior. Para mí es un placer, un honor estar en su programa, ¿verdad? El placer es nuestro, tenerte aquí, luego de un tiempecito que no nos veíamos, pero los afectos y los cariños no necesariamente hay que verse a diario para manifestarlo, claro sino que sí, que también con la distancia uno sabe cultivar esta amistad. Doctor, primero veamos qué ocurrió en San Francisco de Macorís al momento de que la sociedad se entera de que hay una joven desaparecida, que ya tenía varios días y estaba en el anonimato, pero de buenas a primeras observo que la sociedad despierta, se interesa por el tema y lo lleva a los medios de comunicación, producto de las exigencias y de las movilizaciones sociales que se iniciaron. Allí todo inició cuando la madre, junto con su hijo, Marlon, le solicitan a la sociedad de San Francisco de Macorís que la ayuden en la aparición del cadáver de la niña. Y esa entrevista fue muy emotiva
porque allí se ve el joven confundido, la madre un tanto llorosa, pidiéndole a la joven que regresara, y la sociedad se empodera de la búsqueda. Pero era toda una trama de la madre y del muchacho para ocultar evidencias y ocultarse detrás de esa... Cuando esa entrevista es analizada, no solo por los investigadores, sino por los abogados, jueces, fiscales del entorno, incluso abogados particulares como yo, que la vimos, y en principio los que están acostumbrados a ver estas cosas no le dieron crédito a la madre. Sin embargo, se siguió investigando. Cuando la sociedad se integra, porque en San Francisco se ha convertido toda la sociedad en seguidora, investigadora y colaboradora de ese tipo de casos. Allá tenemos precedentes. Allá tenemos abogados condenados por homicidio, por asesinato. Allá tenemos otras madres de clase social económicamente alta, aunque culturalmente en grado cero, como es el caso ahora. Entonces, es la clásica situación de Romeo y Julieta, o sea, una familia rica que no quiere un yerno de una familia pobre. La sociedad se identifica y cuando esto se destapa, que recuerda a la sociedad el video ese, donde ella le pedía a la sociedad que la ayudaran. Y creo que decía a Emily que por favor apareciera, que ellos la dejaron en una estación de combustible, si mal no recuerdo, para que tomara un motoconcho. Sí, ahí comenzó. Y que ellos la quieren mucho. Sí, sí. Esa es la famosa rueda de prensa. Esa es la famosa rueda de prensa. Doctor, si la sociedad franco-macorizana no hubiese asumido este caso, quizás estuviéramos hablando hoy de los resultados conforme o inconforme que ha habido. No, en absoluto. Se hubiese quedado en el anonimato. Totalmente. Quizás la mano de Dios operó que ellos hicieran esa rueda de prensa. Si no la hacen, doctor, eso hubiese pasado por inadvertido, porque de hecho ha dado dificultad lograr una condena ejemplar sabiéndose todo. Imagínese usted eso quedando en el anonimato. O sea, la mano de Dios operó y quizás el Altísimo permitió de que ellos cometieran el error. Cuando usted ve la grabación, ella habla en negativo. O sea, ella comete el error de decir quien era novia de mi hijo y habla en tiempo pasado. Para los investigadores saben que ya está hablando de alguien que murió y cómo ella lo iba a saber. Por lo menos que ya no está. Pero doctor, la niña estaba en el baúl de su carro. O sea, es una situación de un grado monstruoso. O sea, es algo fuera de todo parámetro lógico humano. Es algo increíble. O sea, lo que ha pasado allí, entonces la gente se ha empoderado, y no solo San Francisco, es el país. Yo creo que es el país entero. Se convirtió en un tema nacional. Y ojo, si no le damos seguimiento, la señora la vamos a ver en un resort un día de esto. Pero fíjate el tema del seguimiento, que a propósito de la búsqueda de Emily, aparecieron 2 cuerpos, ¿tú recuerdas? Claro que sí. Claro. Y sobre esos casos, yo no sé qué ha ocurrido. Sí, ya ha habido condena. De ambos. Sí, claro, de ambos. Ah, bueno. O sea, a esto se le ha dado mucha vuelta al caso de Emily, porque es sabido los intereses económicos que hay. Me refiero a que hay buenos abogados pagos y intereses de tipo socioeconómico, sociopolítico, dada la preponderancia que tenía la señora antes de ocurrir esto. O sea, que esos actores están ahí. Y la sociedad, si bien no tiene manera de señalarlo punto por punto, pero se conocen cosas. Y la reflexión que ha hecho la sociedad franco-macorizana con respecto a esta señora, ¿había algún antecedente de comportamiento extraño que rayada con la ilegalidad, o esta señora tenía un perfil positivo en la sociedad? Es que Nuria Piera hizo un trabajo
donde la señora se dedicaba no solo a vender visas, Junior, sino a que secuestraba a los mismos clientes de ella para que le buscaran más dinero. Una cosa increíble, o sea, una persona que es capaz de hacer eso y que está ahí publicado por Nuria Piera, quien fue quien hizo la investigación, es horroroso. O sea, es una señora con un comportamiento atípico, antisocial, y ni siquiera en el delito respetaba el código. Si es que hay un código. Dicen ellos que sí. Bueno, El Padrino y los italianos hablan de cierto código de respeto en la misma criminalidad. Pero cuando tú ves el reportaje de Nuria, te das cuenta que está en capacidad la señora de, no solo de mentir y hacer trama, está en capacidad de salir en 6 meses de ahí donde está. ¿Cómo vamos? Tanto así. Claro. Yo creo que ya nos estamos metiendo entonces al tema del proceso. Y no sé si fraccionar el proceso en 2 etapas, como está establecido. Esa etapa de instrucción y la sentencia de primer grado. O si usted prefiere que lo veamos en su conjunto. No, podemos verlo en su conjunto porque, de hecho, la Corte ahora mismo, Junior, está en una especie de caer en una trampa legal. O sea, tenemos una señora que le han sido retenidos 2 faltas: ocultamiento de cadáver, sustracción de menores. Y cuando leemos el Código Penal, que vemos que la sustracción de 1 a 5 años no encaja, porque la sustracción de menores tiene que ver con seducción, con un mayor de edad, hombre, que le dice a una muchacha, en base a mentira, mira, vámonos a casar, vamos a tener relaciones sexuales, yo te voy a proteger, pero es una trama para seducir a la menor y usarla sexualmente. Esta señora lo que va es a hacer una prueba de embarazo, puro y simple, que ni siquiera está contemplada como delito, de hecho. Pero a ver, es que si la madre voluntariamente entrega a la menor y asiente, no hay sustracción. Porque la sustracción, la definición clásica que usted y yo conocemos, es justamente la sustracción de manera irregular de la patria potestad, de la autoridad paterna que hace, y no necesariamente tiene que ser en este caso un hombre, puede ser cualquier adulto que se lleve a un menor sin el consentimiento de su padre, puede ser hasta para comprarle un helado e incurre en el delito de sustracción. Y me parece que en el caso en cuestión no se trata de que ella ese día fue a buscarla para hacer eso. O algo que me he preguntado, ¿cuándo ocurrió esa sustracción? Antes de todos los Entonces, hechos. si es antes de todos los hechos, evidentemente que tienen que explicar, porque entonces no veo el vínculo de ella con ese ilícito, sobre todo por el hecho, lo que se conoce, que la madre la autorizó a que llevara a la niña. No, es claro que no es sustracción. Sin embargo, si eso va a la Corte de Apelación y la Corte evidentemente le va a quitar ese delito, quedaría en ocultamiento de cadáver, que son 2 años. Esa es la trampa donde han llevado y han caído los jueces, de manera quizás inocente, por ponerle un término suave. Entonces ahí es que entramos nosotros y decimos, no, la Corte de Apelación tiene en este nuevo Código Procesal Penal... ¿Cuándo la apodera, verdad? Si es que, claro, la sociedad está apelando, que el procurador, ese es otro tema, está esperando su apelación y de los abogados también de la familia. Una vez apoderada la Corte, ella tiene la facultad de enviar ese juicio, ordenar un nuevo juicio. O conocerlo por su propia autoridad. O conocerlo. Pero nosotros estamos proponiendo un nuevo juicio. ¿Por qué? Porque allí esas pruebas se revalorizarían y se le darían su justa proporción y su justa calificación. O sea, estamos hablando de que este tribunal, que ha dicho, Junior, que reconoce que ha habido actos de barbarie, que ellos sienten el mismo dolor de la familia, bueno, casi lloraron, solo faltó... Al momento de leer el dispositivo. Solo faltó darle el pésame a la doña. Entonces, obvian
que la madre, olvidemos que el tema antes, durante, pero ella pagó para ocultar. Y el 304 del Código Penal establece que todo aquel que oculta con la finalidad de lograr impunidad, le tocan 30 años, Junior. Si el fiscal hubiese pedido 30 años, a ella le tocaran 30 años. Pero como el fiscal pidió 20, entonces nosotros estamos proponiendo que la Corte no caiga en el error de seguir el juego a esta sentencia, que no es más que una trampa preparada por la defensa, que tiene su derecho. Bien, con la venia del doctor Luis Ten, vamos a una breve pausa y en breve continuamos con esta interesante conversación. Continuamos con Cerrando la Noche y esta interesante conversación con el doctor Luis Ten. El doctor Luis Ten nos planteaba su visión con respecto a la trampa que él cree que están llevando a la Corte de Apelación que vaya a conocer del caso. Y me gustaría que desarrolle esa teoría conjuntamente con otros elementos que usted ha estado planteando que hacen pasible a la madre de ser condenada por complicidad directa por el hecho. Y hay que recordar, y esto quizá es discutible, que el tema de la complicidad no ocurre como llaman algunos, por el hecho ajeno. No, la complicidad es por su propio hecho, por su nivel de compromiso, ciertamente, con la persona de quien cometió el hecho. Pero no es por un hecho ajeno que usted es cómplice, es por el hecho suyo. Que veo que hay algunos tratadistas locales que han estado planteando el tema de la complicidad, que es inconstitucional, porque nadie puede ser responsable por el hecho ajeno. Entonces, suelto ese también para que lo veamos, doctor. Muy bien, mira, Junior, el artículo 60 del Código Penal nuestro establece lo siguiente: se castigará como cómplices de una acción calificada crimen o delito aquellos que por dádivas, promesas, amenazas, abuso de poder o de autoridad, madre e hijo, autoridad, maquinaciones o trampas culpables provoquen esa acción o dieren instrucción para cometerlas. Fíjense que el código penal, el que tenemos, perfectamente la complicidad está dada ahí. ¿Dónde está la trampa? Y volvemos a la trampa de la Corte. Porque esta sentencia, Junior, se hizo un juicio a lo inverso de donde se genera el pensamiento. ¿Dónde se genera el pensamiento humano? De lo general hacia lo particular, no a la inversa. Tú no puedes tomar un caso particular y generalizarlo. O sea, los jueces hablan de amor, que ese amor de madre la llevó a ella a cometer algunos errores, pero que el amor en positivo, la sociedad lo tiene definido. Claro. O sea, en términos generales, el amor está definido en términos positivos, proteger a su hijo. Luis, yo he planteado, no se trata de una persona que se encontró con la situación, le compra un pasaje a su hijo para que se vaya y luego de eso llama a las autoridades, claro, y le entregue el cadáver que se encontró por una situación, digamos que fortuita. Es una persona que llega a su apartamento, creo que no lo usaban con frecuencia, no, sino que en situaciones ella evidentemente le facilita la llave, o no sé si él tenía la llave, todo eso habrá que explicarlo, y que luego que se encuentra con el hecho, hace toda una estratagema de ocultamiento que la llevan a el terreno. Y yo he dicho que ella se comportó como si ella hubiese cometido materialmente el hecho, porque sobrepasó los límites de la tolerancia y creo que las excepciones que establece la ley cuando dice que no se considera, que no se castiga a un padre, a un hermano, a un tío que le dé protección a un familiar, pero ella sobrepasó los límites de la tolerancia. No, por es que el 304 establece cuando hay crimen y delito, puede ser padre, abuelo, quien sea, porque nadie tiene patente de corso
porque eso sería crear un agente 0007 que tenga licencia para matar. Esos son delitos menores que tienen que ver regularmente con asuntos económicos y correccionales. Pero en crimen, el 304 establece todo aquel y no distingue. Lo que pasa es que los jueces, y yo fui juez de 2 cámaras penales, o sea, hay sentencias que están cuadradas para que o tú cuando tú la recibas cometas errores, o cuando tú la pases, echarle una vaina al otro. La Corte tiene que saber que es una sentencia producida no por angelitos, sino por diablitos. Me refiero a la propuesta, no me refiero a los jueces. Claro. Me refiero a que los jueces quizás se dejaron utilizar inocentemente, porque fíjate, Junior. Y no es mucha coincidencia, decía yo, que no haya habido un solo voto disidente. Que los 3 jueces del colegiado pensaran exactamente lo mismo. Mira, es que los jueces en el nuevo Código Procesal Penal tienen que actuar con logicidad, con carácter científico y con la máxima experiencia. Y faltaron las 3. Junior, los jueces cuando leen la motivación de la sentencia dicen que los hechos que ellos estaban juzgando eran propios de las bestias. O sea, los jueces están queriendo decir que lo que ellos vieron ahí se parece a cuando un toro mata a un chivo para comer o para abortar, si así podríamos llamarle. No, las bestias, los seres irracionales, para comer, para destrozar, para vivir, ese es su hábitat, o sea, eso es natural. Pero ¿cómo tú como juez me comparas eso? Hay un problema ahí de base, de fondo del pensamiento, porque el pensamiento se origina con lógica jurídica. Si la abuela da una orden, el hijo la ejecuta, ¿cuál es el silogismo de eso? Los dos están relacionados, por Dios. Pero claro. Entonces, los jueces de manera olímpica le entran a la sociedad, Junior. Pero si yo te ayudo a perfeccionar tu crimen, ¿qué es eso? Es complicidad. Porque eso fue lo que ella hizo, perfeccionar el hecho de manera tal que esa rueda de prensa lo que pretendía era, primero, crearle la falsa expectativa a la sociedad franco-mazogorizana y al país de que la niña estaba viva, sabiendo, como decías, que la tenía en un baúl, que ella tenía en su custodia el cadáver. Claro, lo tenía bajo su control. Pagó 100,000 pesos. Eso se demostró en el tribunal. Y después la llevaron a un freezer. A propósito, tú abordas el tema de los 100,000 pesos. Yo no he entendido todavía por qué el señor conocido por el área, el Boli, no es parte de ese expediente. Yo no lo he entendido todavía. Bueno, la fiscalía ¿pero qué aportó? hizo algo. En definitiva, parece que lo que aportó fue insuficiente. Porque fíjate con que al final, para no liberarla, porque hay que decirlo así, yo lo hago así, para no liberarla, la agarran por el tema de la sustracción de menores. Porque tal como plantea, si se van por el ocultamiento del cadáver, son 2 años máximo. Pero eso es lo que quieren en la corte. Claro. O sea, ellos se equivocan a propósito. Que no se les retenga el delito de sustracción porque Claro. no ocurrió. Claro. Y que sí se les retenga el ocultamiento simple, porque hay que recordar que el ocultamiento se complica cuando aparecen los elementos de la complicidad, porque el 359 lo dice. Claro. Entonces fíjate que este tribunal, sabiamente, en sentido maligno, le deja a la corte esa papita caliente. Mira, yo quería echarle 2 años, pero para no echarme una vaina yo, de manera unánime, cosa extraña. Porque, no hay un voto disidente. Y en una cosa como esa, o sea, porque a ese tribunal no le podemos suponer que no es idóneo, ni que no tiene falta de preparación, jamás. No es eso. Pero hay una ilogicidad y hay una mala aplicación que eso da gusto. O sea, suelta en banda el proceso totalmente. Desde el punto de vista reputacional, ¿cuál es la referencia que tiene la sociedad de San Francisco de Macorís sobre estos 3 magistrados? Antes del hecho, porque una cosa es el hecho en sí, y antes de eso, ¿qué se pensaba de ellos? Bueno, yo no tengo mayor opinión al respecto. Hasta el momento no tenían que se conociera ningún tipo de
situación de comentarios negativos ni nada de eso. O sea, la verdad no hay sobre ello asuntos de tipo moral y ese tipo de cosas. O sea, finalmente, doctor, su pedimento a la Corte, ¿cuál es? Que una vez esté apoderada, ella aplique el artículo 422, numeral 2, y envíe ese juicio a 3 jueces nuevos. Que en vez de conocerlo con su propia autoridad, claro, ordene la celebración de un nuevo juicio. Claro. No parcial, sino total. Claro, total. Bueno, ella podría decidir si parcial o no, porque ya es una facultad de la Corte. Ahora, la sociedad quiere un juicio cero, o sea, desde cero. ¿Por qué? Con 3 jueces, yo te diría, de mayor edad y de mayor ejercicio en términos del ejercicio de ser juez. O sea, ser juez no es un cargo. Yo no puedo hacerme juez como un abogado. Hay un asunto, hay una corte natural que le corresponde. Bueno, yo simplemente hago el pedimento. O sea, búscame 3 jueces. Y yo digo, pásamelo por este colador, o sea, por el colador de la ley. 3 jueces con probada idoneidad en términos técnicos, que los hay. Igual el Procurador General de la República, ojo. No pueden dejarme esos muchachos allá solos, así. Jóvenes que son muy buenos fiscales. Pero por Dios, estamos ante una situación donde hay intereses económicos, intereses políticos, intereses diabólicos, porque hay un abogado que ni cree en Dios de lo de ellos. O sea, estamos luchando con Satanás. O sea, tenemos que, los que creemos en Dios, unirnos a esta causa. Y como yo, sin ningún interés, y tú también, que me permites estar aquí. O sea, esta es una lucha del país contra el mal. Porque ¿cómo es posible que vamos a pretender dejar una madre, una familia humilde, sin un castigo de la verdadera autora y cómplice de eso? Por eso yo era ante la presencia de Dios. Yo preferiría quemar el título mío de abogado y dejarlo y soltarlo y dedicarme a otra cosa. De hecho, yo tengo otra profesión que la pudiera ejercer, y tú también. No, espérate. Eso es, y fíjate, que si tú ves la trampa en la que quieren llevar a la Corte, es más pecaminosa aún, más pecaminosa. Bueno, doctor, vamos a esperar, primero conocer, porque todavía no conocemos la sentencia en su conjunto, conocemos el dispositivo, porque aplazaron, ¿verdad?, la fecha en que se iba a dar lectura. Mira, si me lo dejan a mí, yo lo sanciono por haraganes, porque tú no puedes tener un proceso que lo puede terminar en 15 días, tiene no sé cuánto tiempo. La sociedad, pero esta gente se dieron más de 15 días para la lectura, si mal no recuerdo. Pero es que, Junior, la sociedad está esperando de estos jueces que le paga a la sociedad, que trabajen, que emitan el fuñido fallo porque luego, aparte de lo que leyeron allí, totalmente ilógico, como hemos demostrado, luego ponen una fecha y ellos mismos violan esa fecha y dicen que es para el 28, pero por Dios, ¿qué es esto? Pero es que estamos creyendo que es un caso de simple policía que estamos tratando. No. Yo creo que, y lo digo con propiedad, o sea, aquí hay jueces, he visto en Santo Domingo, por ejemplo, tú vas aquí a una corte y hay 50 audiencias diarias. Allá hay 5, Junior, y te pasa el día entero. Pero, señor, pero dé el fallo ese y délo. Ahora, yo no tengo expectativa con el fallo. Yo lo que quiero es que la Corte ponga atención. La Corte de San Francisco, cualquier corte que la conozca. No, cuando uno habla, ya no es expectativa, porque ya el fallo está emitido, claro. Es la motivación, es ver cómo es que ellos llegan. Yo te voy a decir la verdad, más metido de pata yo creo que no puede haber. Bien, vamos a agradecer al doctor Luis Ten el habernos acompañado esta noche, reiterarle al doctor que las puertas de Cerrando la Noche están abiertas para usted, y agradecerle también el obsequio de una de las publicaciones que está haciendo el doctor como aportes también doctrinarios a los profesionales del derecho con su revista CERNOT. Así es. CERNOT es servicios notariales ya hecho en revista, ¿no? O sea, ahí lo que hacemos es que tomamos un tema básicamente nacional,
Vamos a tratar en enero el tema del contrato de Punta Catalina. Básicamente está iniciando este proceso de publicaciones con casos trascendentes, Sí, vinculados al derecho. Donde damos una opinión y hacemos algunas recomendaciones. Bueno, esperamos entonces el próximo número. Bueno. Gracias por habernos acompañado, doctor. El honor es mío. Vamos a una pausa y en breve continuamos con Cerrando la Noche.